Hebreos 13:5 dice, no vivan preocupados por tener más dinero. Pégale un codazo muy levemente a la persona de un lado y le te habla. No vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen. Porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado. Déjenme ese verso ahí en pantalla, por favor. Y déjame comenzar esta enseñanza haciéndote una pregunta. ¿A quién de nosotros, con toda honestidad y toda sinceridad, y levántenme su mano, por favor, participen conmigo, ¿a quién de nosotros nos preocupan las finanzas? Levanten su manita, a ver. ¿Y los que han levantado su mano son hijos de Bill Gates o algún rollo así? Familia, hoy hablaremos del correcto manejo de nuestras finanzas según la Biblia. Yo sé que hablar de dinero es hablar de un tema que siempre genera controversia. Hablar de dinero, y más si se mencionan los conceptos como ofrenda, diezmos, donaciones, generan incomodidad en el corazón del ser humano. Es un tema difícil de tratar, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras ideas, nuestras interpretaciones y nuestras maneras de manejar las finanzas. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿cómo manejas tus finanzas? Quizás algunos van a decir, mira, yo guardo, yo tengo en el colchón, yo tengo en el banco, yo invierto, o sabes que a mí no me alcanza para guardar. Pero todos tenemos maneras diferentes, distintas de manejar las finanzas. Sin embargo, familia, es necesario decirlo en esta tarde, vivimos tiempos en donde hablar de dinero en una iglesia es hablar de un tema sumamente controversial, pero también manchado por muchas cosas que te quiero presentar. Todos hemos escuchado o hemos oído hablar de que en una iglesia se manejan mal las finanzas. Desafortunadamente, la mala fama del manejo del dinero de algunas, y lo voy a decir de esta forma, de algunas supuestas iglesias y de algunos pseudopastores, han creado desconfianza en muchos de nosotros, y me incluyo, han creado heridas y dudas sobre cómo se manejan las finanzas dentro de una iglesia. Alguna vez escuché a una persona, que no voy a revelar su nombre, que me dijo, a mí me habían hablado lo peor de las iglesias y más de los pastores. Oh, les encanta el dinero. Dije, bueno, qué bueno que me conociste a mí, porque no me gusta y no lo tengo. Pero familia, el abuso, la falta de transparencia, el uso egoísta de los recursos han levantado barreras que dificultan el poder escuchar el consejo que Dios tiene a través de las finanzas en su palabra. Porque, ¿qué crees? La Biblia sí regula las finanzas en la palabra de Dios, y el propósito de esta enseñanza es poco a poco enseñarte cómo el Señor creó un sistema para que tú y yo pudiéramos vivir honrando a Dios, pero también asegurando, garantizando nuestra bendición en esa área. Porque mira lo que dice este pasaje, nunca te dejaré desamparado. Y no está hablando de un tema de miedo o de venganza, está hablando del dinero. No vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré, nunca te voy a abandonar, nunca te voy a desamparar. Alguien diga amén a eso, por favor. Ahora, estábamos hablando hace un momento de la mala fama, de desafortunadamente el mal testimonio de muchas supuestas iglesias y supuestos pastores. Pero aunque esa mala conducta, esa mala fama, ese mal testimonio ha dado mucho de qué hablar, no cancela esta promesa. Esta promesa sigue vigente para cada uno de nosotros. Aunque algunos hayan torcido el principio de dar, no significa que este principio esté mal. La Biblia sigue garantizando nuestra bendición en las áreas financieras, siempre y cuando tú y yo vivamos bajo sus principios. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo Dios. Dios sigue siendo un Dios que quiere bendecirnos, que quiere darnos, pero quiere hacerlo producto de nuestra obediencia a su palabra, no bajo tus propias fuerzas. Familia, lo que estoy pretendiendo decirte en esta introducción es que la generosidad sigue siendo un principio santo, sigue siendo un principio puro y por supuesto sigue siendo un principio bíblico.
que no nació en manos de hombres, ni de economistas, ni de gente preparada en temas financieros. La generosidad nació en el corazón de Dios. Por eso Dios sabe cómo manejamos o cómo debemos de manejar las finanzas acorde a lo que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Ahora, vamos bien hasta aquí, muchachos. Yo iba a decir preguntas, dudas, comentarios, pero esos son los miércoles. Es que ha habido mucha distracción, pero ahí vamos de ahí. Bajo los principios financieros que Dios ha establecido con respecto al dinero, hay un principio que tú y yo debemos de tener marcado en nuestro corazón. Y yo lo decía la semana pasada, dar nunca va a ser restar. Dar es sembrar. Ese principio lo tienes que guardar profundamente en tu corazón. Dar nunca significa restar, dar significa sembrar. Cada semilla que sembramos con fe activa un principio, una promesa eterna. Vuelvo a repetir esto, escucha, iglesia. Cada semilla que sembramos con fe activa un principio, una promesa eterna, el principio de la multiplicación. ¿Cuál es este principio? Que Dios nunca se queda con lo que tú le entregaste, sino lo que tú le entregaste, Él te lo multiplica. Así funcionan las matemáticas de Dios. En Dios 1 más 1 no es 2. Existe la multiplicación. Vuelvo a decirte, Dios nunca se queda con lo que tú le entregas. Él siempre te lo va a regresar multiplicado. Entre más usamos el dinero para propósitos alineados a la voluntad de Dios, según la Biblia, más semillas de bendición estamos sembrando. Escucha esto, iglesia. Muchos de nosotros vivimos en crisis eternas financieras porque no entendemos este principio. Porque usamos el dinero como un fin para satisfacernos y no como un recurso para honrar a Dios. Mucha gente piensa o considera que su crisis se debe a un mal manejo, sí, pero sobre todo a una deshonra a Dios. ¿Te das cuenta por qué muchos de nosotros estamos en crisis financieras? Yo, desafortunadamente, lo digo de esta forma, conozco a muchas personas que siempre dicen, no tengo dinero. ¿Te ha tocado conocer a alguien así? Oye, ¿qué te parece si vamos acá? No tengo dinero. Pero todavía ni te digo nada, te iba a invitar, no vas por codo. ¿Sí o no? Hay personas que tú les quieres decir, vamos a tal lugar, vamos, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. Pero luego al siguiente día los ves comprándose para su propio deleite. ¿Sí o no? Vea que aquí no hay nadie de esas personas, ¿verdad? Vamos a chulatacos. Amén, gloria a Dios. Familia, lo que quiero decirte con todo esto es que si no usamos el dinero conforme a la voluntad de Dios, alineado a sus propósitos, no vamos a estar sembrando semillas de bendición. La teología de la prosperidad, y tengo que decirlo de esta forma, ha torcido el concepto. Y ellos piensan que sembrar es darle a la iglesia, escucha esto, con el propósito de que Dios se vea condicionado a que te tenga que dar. Así no funciona. No es de esa manera. Cuando tú y yo alineamos nuestro corazón a sus propósitos y usamos el dinero alineados a su voluntad, es cuando verdaderamente el principio de la multiplicación comienza a funcionar. Familia, quiero decir con todo esto, cuando el dinero controla tu vida, la bendición se va a detener. Pero cuando es Dios quien gobierna tu vida, grábate esto, por favor, la provisión nunca te va a faltar. ¿Qué controla tu vida? Mucha gente tiene más miedo a prestar, o mejor dicho, a dar dinero, que fallarle a Dios. Y son condiciones en nuestro corazón que nos alejan de su presencia. Yo quiero que en esta tarde tú y yo entendamos que la bendición de Dios se activa cuando nuestro corazón, escucha iglesia, aprende a confiar en Él como absoluto proveedor, porque sabemos que Él nunca nos va a desamparar. Cuando tú entiendes que Dios es tu absoluto proveedor, es cuando nosotros aprendemos a dar. Mucha gente confía en Dios, sí, pero mucha gente no cree que Dios le puede suplir. Mucha gente cree en Dios, sí, claro que sí, pero poca gente realmente ha aprendido a dar
confiados en el propósito o en el principio de que nunca te va a faltar. Iglesia, por eso el título de este sermón, bendición asegurada. No es una frase con propósitos motivacionales, es una realidad bíblica. ¿Escuchaste eso? El título de este sermón, bendición garantizada, no es para motivar tu corazón. Esto es una realidad bíblica. Pon a Dios primero y Él se va a encargar del resto. Cuando honramos a Dios con lo que tenemos, Él honra nuestras vidas. Él nunca nos deja, como decimos en el barrio, Él nunca nos deja abajo. Y no, el tema no solo se trata de provisión financiera, porque lo decía la semana pasada, puedes tener dinero y mucho dinero, pero no tener paz en tu corazón, y esa es una desgracia terrible en el ser humano. Familia, se trata de que independientemente del dinero que tengas, Dios te bendiga o Dios te bendice con aquello con lo que el dinero no puede comprar, con verdadera paz en el corazón. Tú no vas a ir a ningún mercado y ni siquiera vas a ir a ninguna iglesia queriendo comprar paz. Esta se genera cuando tu confianza está puesta en Dios como proveedor. Pero para que eso suceda, tenemos que aprender a manejar nuestras finanzas conforme a sus principios. Voy a reiterar esto, tenemos que aprender a confiar, a manejar nuestras finanzas conforme a sus principios. Decía un maestro en la Ciudad de México, muchos entregan su vida al Señor, pero no su cartera. Esa me pertenece a mí. Cuando tú entiendes que tu vida le pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios. No por partes, no por mitades. Pero es necesario que aprendamos estos temas. Cómo manejar mis finanzas conforme a lo que la Biblia nos enseña. Ahora, te vengo diciendo, Dios ve el dinero como uno de los temas más importantes a corregir en la conducta humana. De hecho, y quiero que pongas atención a estos detalles, Jesús habló más del dinero que de lo que describió el cielo o el mismo infierno. ¿Sí? Se quedan con cara de qué está hablando. Jesús describió principios relacionados al corazón conforme al dinero, incluso más de cómo describió el mismo cielo o el mismo infierno. En las parábolas que Jesús utilizaba, las parábolas eran las historias que él utilizaba para ilustrar enseñanzas. Pues, ¿qué crees? El tema del dinero y cómo manejar el dinero es el tema más frecuente. De las 38 parábolas que hay en la Biblia, 16 se refieren a cómo manejar los bienes y el dinero. ¿Te das cuenta de esto, iglesia? Déjame seguir dándote datos. En la Biblia existen más de 2.350 versículos relacionados al tema del dinero, al tema de su manejo, al tema de las posesiones. Y tú puedes decir, pues en la Biblia hay muchísimos versículos, pastor, sí. Pero ¿sabes que para hablar de la oración hay 500 versículos y de la fe otros 500? Cuando para hablar del dinero hay más de 2.350. Familia, lo que quiero decirte con todo esto, lo que pretendo que tu corazón y el mío entienda, es que a Dios le importa cómo manejamos nuestras finanzas, cómo manejamos nuestra confianza en Él. Lo que quiero decirte en esta tarde, iglesia, es que el tema del dinero es uno de los enemigos más peligrosos que alejan nuestro corazón de Dios, que nos separa de la gente que amamos. La semana pasada te decía, tú no puedes decir que amas si tú no das, y aplica en cualquier área de nuestras vidas, no solo en nuestra relación con Dios, en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestras amistades. Y no trata solo del dinero, sino también del tiempo, de nuestros recursos, de nuestros momentos. El dinero tiene que ser regulado bajo los principios establecidos por Dios. El día de hoy quiero presentarte simplemente 2 puntos para que podamos aterrizar nuestro mensaje. El primer punto de lo que tenemos que aprender es vivir en integridad financiera. Repite conmigo, integridad financiera. ¿Alguien está contento esta tarde? A ver, sonrían. Mira qué bonito, sí sonríen. Proverbios 10:9 dice de esta forma, los veo con una cara de seriedad.
Proverbios capítulo 10, verso 9 dice de esta forma: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Vuelvo a leer este pasaje. El que camina en integridad, la integridad es la honestidad de nuestro corazón, no solo en lo que la gente ve, sino en lo que la gente no ve, y solo Dios puede ver. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Mateo 25, 23. Son palabras que Jesús dice y dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. A ver, iglesia, déjame preguntarte algo. Si te hiciera una pregunta de esas muy obvias y te dijera: ¿te gustaría que Dios te bendijera con una bendición tan grande, sobreabundante, para ti y para tu familia, que nunca les falte y que la economía nunca vuelva a ser un problema en tu hogar ni en tu familia? ¿Cuántos dirían amén a eso? Me esperaba más amenes. ¿Cuántos dirían amén a eso? Yo creo que todos quisiéramos tener esa área resuelta en nuestras vidas. No creo que alguien despierte en las mañanas y: Señor, por favor, quítame el dinero, me estorba para ser feliz. ¿Hay alguien que ora así? Claro que no. Todos deseamos, todos anhelamos tener dinero. Todos pensamos en nuestras vidas tener suficiente dinero para no padecer en esas áreas. Pero si en esta tarde yo cambiara la tónica de la pregunta y te dijera: ¿quién de aquí es fiel? ¿Quién de aquí es íntegro con sus finanzas a Dios? ¿Cuántos podrían decir amén? Familia, yo sé que para algunos esto puede resultar incómodo y sé que quizás algunos puedan estar pensando: el pastor nos va a pedir dinero, ya va a llegar el momento de la ofrenda. No, iglesia, no lo hacemos. No hablamos de este tema para condicionarte o manipularte y te sientas obligado u obligada a dar dinero. Dios sabe que no es así. Hablamos de estos temas porque necesitamos crecer en todas las áreas. Necesitamos que nuestro dinero y nuestras finanzas sean reguladas bajo los principios financieros que Dios establece en su palabra. Quiero que tengas paz en tu corazón. Nadie te va a pedir una ofrenda especial y nadie te va a obligar a que des dinero. Es más, voy a decir esto. Sé que no va a suceder, pero me atrevo a decir esto: tú puedes pertenecer a la iglesia sin que des dinero. Porque al fin y al cabo tu relación o la relación que tienes con Dios es personal. Pero no te aseguro que haya bendición asegurada sobre tu vida en estas áreas. Porque los principios que Dios establece bajo estos principios son sumamente claros. Ten paz en tu corazón. Hablar de generosidad a través de las ofrendas y diezmos no es precisamente hablar del dinero. ¿Cómo? Pues estamos hablando de dinero, pero no necesariamente es hablar de dinero. Es hablar de principios financieros establecidos por Dios para garantizar nuestra bendición económica. Y no se trata de dinero, se trata de confianza, de reconocimiento, de darle lugar a Dios como nuestro proveedor. La teología de la prosperidad te dice: da para que Dios te dé. Aquí no es así, aquí es confía para que el Señor multiplique lo que tú estás dando por generosidad, por agradecimiento en tu corazón, porque entiendes que todo le pertenece a Él y que por gracia somos bendecidos. Ese es el principio que quiero que entendamos en esta tarde. Todos queremos una bendición, todos queremos tener la bendición garantizada, pero no podemos hacerlo bajo nuestra propia prudencia ni bajo nuestro propio entendimiento. Tenemos que regular nuestras finanzas y basarnos en lo que Dios ya estableció en su palabra. Antes de que tú y yo nos preocupemos por cantidades, por billetes, por porcentajes, necesitamos preguntarnos algo en el corazón. Y escucha esto, iglesia, porque aquí ya vamos a meterle todo el acelerador a esta enseñanza. Principios establecidos por Dios a través de su palabra que tienen que ver con finanzas. Pues uno de ellos es el dar. Y la Biblia ha enseñado que un principio para dar es aquel que se da siendo honrosos con el diezmo. Pero a ver, la pregunta es: ¿realmente existió el diezmo como un principio establecido por Dios? ¿O es una invención humana
para que las iglesias se hagan ricas o para que los pastores se hagan ricos. ¿Cuántos hemos escuchado hablar tantas cosas del diezmo? Pero ¿realmente el diezmo será algo que aplica en nuestros tiempos? A ver, para aquellos que no conocen lo que es el diezmo es esa práctica o esa disciplina de ofrendar a Dios el 10% de los ingresos como un acto de obediencia, de reconocimiento y de adoración, entendiendo que Dios es quien sostiene nuestras vidas. Ahora, el propósito original del diezmo es mantener la obra espiritual, el ministerio y las necesidades del pueblo. Para eso es el diezmo, pero mucha gente cuando hablamos del tema diezmo se vuelven teólogos. Y mucha gente dice, no, espérate, Josué, el diezmo no existe. El diezmo solo aplicaba para el Antiguo Testamento. Ahora vivimos en el tiempo de la gracia. No, espera, el diezmo solo era para el pueblo de Israel, solo era para los judíos. El diezmo no se daba en dinero, se daba en granos y en animales. No, el diezmo, olvídate, el diezmo es una invención de los pastores para hacerse ricos. No, el diezmo no es bíblico, mucha gente dice así. Bueno, para eso estamos aquí, para que con la ayuda del Espíritu Santo clarifiquemos ese concepto. Antes de clarificarte el concepto, tengo que decirte algo. Todas las personas que creen que el diezmo no existe, nunca lo hacen para dar más, sino para justificar el dar menos o simplemente no dar. Por ejemplo, nadie dice, no, espérate, el diezmo no existe. ¿Por qué le tengo que dar la 10ª parte a Dios de lo que yo gano? Eso es muy poco, yo le voy a dar el 25%. Yo le voy a dar el 40%, no, el diezmo no existe. Nadie dice eso. La gente que dice el diezmo no existe es para justificar el no dar. O el dar mucho menos del 10%. O hay gente que dice, por ejemplo, yo no doy dinero a la iglesia, pero ayudo a los pobres. Pobre de mi marido, mira cómo lo ayudo. O coopero trayendo algo para cuando hay convivios. Yo llevo ahí mis servilletas para que la iglesia se bendiga con lo que doy. Y queremos regular las finanzas otra vez bajo nuestro entendimiento. Pues déjame decirte que no es de esa manera. Dios en el Antiguo Testamento estableció un sistema tributario, un sistema financiero que se conoció como el diezmo. Y aquí quiero que pongas mucha atención. Este sistema cumplía con 3 requisitos. Grábate estos principios, por favor. Número 1, Dios inventó o creó este sistema tributario financiero para cubrir las necesidades de los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los ministros encargados de atender el templo, de atender a las personas, los cuales como mandato de Dios no les permitía trabajar, ni siquiera tenían terrenos, ni tenían nada asegurado, porque su dependencia financiera era totalmente de Dios. Entonces el diezmo, escucha primeramente, cubría las necesidades de los siervos que servían en el templo. No te lo digo yo, lo dice la Biblia. Números 18:21, por favor. Números 18:21 dice de esta forma: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví, escucha, todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. En otras palabras, en la iglesia, para que me entiendas. Números 18:26. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando tomes de los hijos de Israel los diezmos que les he dado de ellos, por vuestra heredad, ustedes presentarán de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. ¿Qué significa este pasaje? Que aún los ministros de la iglesia tenían que diezmar. ¿Te das cuenta de esto? Dios, como primer principio, estableció el diezmo para bendecir a los ministros de la iglesia, pero los ministros de la iglesia también tenían que bendecir de lo que Dios les daba. ¿Tiene sentido o no? Número 2, Dios estableció el diezmo para mantener el templo y cubrir las festividades religiosas del pueblo. Todas las fiestas y todas las celebraciones, que el pueblo de Israel tenía, la iglesia o el pueblo o los sacerdotes o los ministros eran quienes solventaban los gastos. A los ministros
el mantenimiento del templo y principio número 3. El 10% que se recogía, cada 3 años se apartaba una ofrenda especial para dársela a los pobres. Deuteronomio 14, 28, 29. Dice de esta forma: al fin de cada tercer año, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Y siguiente versículo: dáselo a los levitas. Otra vez, ¿te das cuenta? Dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Y también a los extranjeros que vivan en medio de ti, a los huérfanos, mira aquí se los está dando, a los huérfanos, a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo. ¿Por qué estableció Dios el diezmo? Para cubrir las necesidades de los levitas, de los sacerdotes, de los ministros, para darle mantenimiento al templo, y número 3, para darle a la gente más necesitada. Ahora, escucha esto, por favor, iglesia. No podríamos decir que este sistema, y voy a ser muy honesto y muy franco, lo vemos reflejado en el Nuevo Testamento, porque no es así. No existe un solo registro de esto. Sin embargo, la clave para entender si el diezmo aplica en nuestros tiempos está yendo al origen del por qué Dios estableció estos principios. Escucha muy bien, por favor, y con mucha atención. El primer punto es que cubría la necesidad de los sacerdotes. Yo te hago una pregunta en esta tarde. ¿Tú crees que hoy en día existe la necesidad de que en las iglesias haya ministros, haya gente dedicada de tiempo completo, pastores que trabajen full time en la iglesia y que necesiten recibir un salario para poder mantener a sus familias? ¿Tú crees que hay necesidad de eso? Por supuesto que sí. Yo pensé que iba a decir amén. Claro que sí, familia. El ministerio pastoral, como cualquier otro oficio, tiene que ser remunerado. Mucha gente piensa que el pastor se para cada domingo a predicar 40 minutos y otros 40 entre semana y ya la hizo y ya cumplió. Déjame decirte que estamos minimizando la actividad pastoral. Según estadísticas, no por iglesias cristianas, sino por iglesias dedicadas al estudio de estos temas, figuran que la jornada laboral de un pastor es de 50 a 60 horas por semana. El trabajo pastoral está catalogado por profesionales como un sistema 24/7 que no tiene horarios, no tiene días de descansos establecidos. Al igual que una clínica de emergencias, el ministerio pastoral está catalogado en esa área. Quiero que entiendas que no podemos minimizar el trabajo pastoral ni el trabajo que se hace dentro de una iglesia, porque además de ser un llamado que cumple con una comisión divina, también es una labor profesional como cualquier otro, y que necesita, iglesia, tener su remuneración. Dios no se equivocó al instaurar este primer principio para darle propósito al diezmo. Todos necesitamos tener de una u otra forma un pastor que escuche nuestro corazón, que ore por nosotros, que atienda nuestras necesidades, que vaya y nos visite, que ore cuando estemos en los peores momentos, que interceda cuando ni siquiera sabemos que alguien lo está haciendo. Por eso el Señor instauró este primer principio para darle provisión a aquellos que servían en el templo. Principio número 2, por lo que estableció el Señor. ¿Recuerdan cuál era el principio número 2? ¿Ya se los olvidó? Para darle mantenimiento al templo, para cubrir las fiestas religiosas del pueblo. Una vez más te hago la pregunta. ¿Tú crees que hoy en día hay necesidad de darle mantenimiento a la iglesia? Ahí sí dijeron amén, ¿verdad? Cuando dije del pastor nadie dijo amén. La iglesia no subsiste solo de oraciones. ¿Sabes? Cuando vino la pandemia, muchas iglesias cerraron por obvias razones. No hay cifras exactas aún, pero se estima que del 30 al 40% de iglesias menores a 100 personas tuvieron que cerrar. Y muchos de ellos, pastores, tuvieron que dejar sus trabajos, o una de dos, para servir a tiempo completo en la iglesia y tratar de que la iglesia no cerrara,
O número 2, que la iglesia cerrara y buscara un trabajo para poder mantener a sus familias. Porque era imposible mantener o la iglesia o la familia. Sí, pastores tuvieron que retirarse para buscar empleos de cualquier otra cosa y religiosamente pudiéramos decir, pues si cerró la iglesia, el pastor fracasó. No, iglesia, la iglesia no es de un pastor. La iglesia no es un proyecto individual. La iglesia no es un negocio personal. La iglesia la conformamos todos nosotros. Y la iglesia es responsabilidad, pero también es obligación de todos nosotros darle sostenimiento y darle mantenimiento a nuestra casa. La iglesia paga renta, la iglesia paga biles, paga los recursos que usamos para poder congregarnos, instrumentos, luz, equipos de cámaras, de video, consolas, las herramientas y los recursos que usamos semana a semana con nuestros niños, con nuestros jóvenes, programas para poder proyectar lo que está aquí en pantalla, micrófonos. La iglesia necesita sostenimiento y mantenimiento, y Dios no se equivocó al instaurar el diezmo para que en la ayuda de todos le diéramos mantenimiento y sostenimiento a la iglesia. Recapitulo, número 1, Dios estableció el diezmo para bendecir a aquellos que servían en corazón y en tiempo completo en la iglesia. Número 2, para darle mantenimiento a la iglesia. Y número 3, estos propósitos que Dios estableció para darle sentido al diezmo, se hablaba de un 10% que se recogía cada 3 años para dárselo a los pobres. Una vez más te pregunto, ¿tú crees que hoy por hoy existe la necesidad de que la iglesia apoye a la gente con menos recursos y con mayor necesidades? ¿Tú crees que ya no hay pobres en el mundo? ¿Tú crees que ya no hay necesidades entre el pueblo de Dios? Gente con verdadera urgencia de ser apoyada, no solo en oraciones, sino de la palabra a la acción. Quiero que te des cuenta por qué Dios estableció el diezmo como un atributo financiero de sus principios. Y quiero que te des cuenta que hoy por hoy esos principios por los cuales Dios estableció el sistema tributario llamado diezmo, hoy en día siguen vigentes. Si bien en el Nuevo Testamento no vas a encontrar la palabra den sus diezmos, porque soy muy honesto con ustedes, los principios por los cuales Dios estableció el diezmo siguen vigentes y siguen actuales. Ahora, solo para darle paz a aquellos teólogos que se resistan al tema del diezmo, déjame decirte lo que dice Mateo 23:23. Y lo hemos puesto en pantalla en una versión actualizada. Los religiosos hablaban del tema de dar y por supuesto no querían dar. Entonces, Jesús les dice, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos. Y luego Jesús les dice una dulzura, hipócritas. Fíjate nada más cómo hablaba Jesús. Pues cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. Y siguiente versículo. Pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. O sea, era gente que daba dinero, pero que su corazón estaba alejado de Dios. A Dios le importa más la actitud de nuestro corazón que la cantidad que estamos dando a la iglesia. Porque cuando nuestra actitud del corazón es la actitud correcta, lo que damos a la iglesia, eso también es correcto, eso se regula. Y el Señor les dice, pasan por altos aspectos importantes como ser justos, ser misericordiosos y tener fe. Y ojo a las palabras de Jesús, Nuevo Testamento. Es necesario que deben diezmar. ¿Te das cuenta? Jesús no dijo, oh no, ya estamos en el tiempo de la gracia, ya no diezmes. Jesús dice, es necesario diezmar, pero no descuides las cosas más importantes. La actitud de tu corazón. Familia, lo que quiero decirte en esta tarde que tú y yo debemos entender es que el principio, si bien no aparece en el Nuevo Testamento, el diezmo en la palabra como tal es un principio de vida. Y ese es el punto 2 para cerrar nuestra enseñanza. El diezmo es un principio de vida y déjame explicarte por qué. Cuando tú y yo recibimos nuestra economía, nuestro salario, y en un acto de obediencia y devoción a Dios, lo primero que hacemos es apartar lo que nuestro corazón predisponga, escucha esto, para honrar a Dios,
Tú y yo debemos de entender que no lo estamos haciendo para cumplir una ley, sino que lo estamos haciendo en respuesta de un corazón que está agradecido con Dios. Y que ese agradecimiento expresa nuestra confianza de que no nos va a faltar, de que no nos va a desamparar. Amada iglesia, cuando tú y yo apartamos antes de cualquier otra cosa lo que le pertenece a Dios, lo que nuestro corazón está diciéndole a Él es que Él es nuestra fuente de todo. Y que Él es nuestro recurso, y que Él es nuestro amparo, que Él es nuestro proveedor. Y sí, el diezmo, si quieres quitarle la palabra diezmo, yo no tengo problema. Pero te voy a decir algo, el diezmo viene a ser una base de lo mínimo que podríamos darle a Dios. ¿Escuchaste eso? Es una base. Si tú le quieres llamar ofrenda, llámale ofrenda. Si tú le quieres llamar donación, llámale donación. Si le quieres llamar diezmo, llámale diezmo. Pero el diezmo es un principio de vida que establece una regulación de nuestro corazón. ¿Sabes qué es triste saber que hoy en día las estadísticas nos dicen todo lo contrario a lo que la iglesia tendría que estar practicando, y es la generosidad? Por eso Dios estableció el principio del diezmo, y te lo decía la semana pasada, más del 87% de una iglesia no aporta economía para el mantenimiento y sostenimiento de la iglesia. Su porcentaje altísimo. Estamos hablando que de 10 una persona solamente. El porcentaje general es que solo el 2% de una iglesia diezma correctamente. O en otras palabras, da por encima del 10%. Hay gente que da, pero no rebasa esa barrera. Y tú puedes estar diciendo, pero no, que a Dios no le importan cantidades. Claro que no le importan cantidades, pero a Dios tampoco lo puedes engañar. A Dios no le puedes mentir. No estamos dando conforme a nuestros ingresos, ni conforme a la provisión que Dios nos ha dado. Y déjame explicártelo a través de la Biblia. Primera carta a los Corintios 16:2 dice de esta forma. Es decir, está en una versión actualizada también. Es decir, que cada domingo cada uno de ustedes debe de apartar y guardar algo de dinero según lo que haya ganado. ¿Escuchaste? Según lo que haya ganado. O sea, la Biblia está diciendo, Dios sabe cómo te ha bendecido y cuánto te ha bendecido. De este modo no tendrán que recogerlo cuando yo vaya a verlos. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia se había acostumbrado a no dar. Y Pablo les está pidiendo las ofrendas, los diezmos, si lo quieres ver de esta forma, a una iglesia que se había acostumbrado a no dar. Que no le importaba si había una iglesia el siguiente mes o no. Pero lo importante de este pasaje es entender que Dios sabe cómo y cuánto nos ha bendecido. Y por eso la Biblia dice que demos conforme a lo que Dios ha propuesto en nuestro corazón. No para que digamos, voy a dar 2, voy a dar 5, voy a dar 3. Sino conforme a lo que estaríamos dando y lo que Dios esperaría que diéramos conforme a su provisión en nuestras vidas. Para ser más claro, iglesia, tú y yo debemos dar conforme a nuestros ingresos. Y escucha esto. No sea que nuestros ingresos sean reducidos por Dios conforme a lo que damos. ¿Escuchaste eso? Da conforme a tus ingresos. No esperes a que Dios reduzca tus ingresos conforme a lo que estás dando. No es casualidad que todo el tiempo tengas problemas económicos y que se descomponga una cosa y luego otra cosa y no sales de esa y te sales de otra y de otra y de otra y de otra. No es casualidad. Dios no puede ser burlado y Dios extiende misericordia a su pueblo. Pero debemos de honrarlo como Él pide que sea honrado. ¿Conoces a alguien así? Que no sale de una crisis financiera y entra otra, y entra otra, y entra otra. Porque no estamos honrando a Dios como Él quiere que sea honrado. Honra a Dios con lo primero. Iglesia, te lo digo en amor. Separa una parte de lo que has ganado. El diezmo es solamente una base mínima de lo que podríamos darle a Dios. No estamos enseñando de este principio del diezmo para que me den dinero a mí. No es por allí.
sino porque es una verdad bíblica y nuestra responsabilidad ante Dios es que tú y yo, escucha iglesia, por favor, conozcamos la bendición que viene cuando obedecemos su palabra. El diezmo no es para mí, el diezmo es para ti, porque Dios multiplica lo que tú das, no lo que te guardas. Se activa el principio de la siembra y la cosecha, semillas de bendición. Olvídate de esas tonterías que la teología de la prosperidad te vende. Aquí es obediencia a la palabra. Pero tenemos que ir en contra de nuestra cultura y de nuestros pensamientos. Porque ¿sabes algo? Como hispanos tenemos un chip en nuestra mente de fatalismo económico, de pobreza, de escasez. Somos una cultura que tradicionalmente vemos el dinero con mucho recelo y con miedo a perderlo. Sí, como hispanos nuestra cultura juega en contra de nosotros. Lo que te acabo de decir es en sí una verdad adornada. Pero la idea es decir que como hispanos somos muy tacaños, somos muy codos. Pero nuestro evangelio es contracultural. Iglesia, tenemos que manejar el dinero conforme a los principios bíblicos, no conforme a nuestras creencias ni como nos han enseñado. Quiero que escuches este pasaje para ir cerrando. Mateo 6, 19, 21. Jesús, sabiendo la condición de nuestro corazón conforme al dinero, conforme a las finanzas, nos dice de esta manera. Mateo 6, 19, 21, nueva traducción viviente, está en pantalla. Dice de esta forma: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Y termina diciendo: donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Sabes que mucha gente vive engañada e inconscientemente no se han dado cuenta que el dinero domina sus vidas? Y si yo te preguntara ¿a cuántos el dinero los domina?, estoy seguro que nadie levanta la mano. Pero solamente haz un análisis de cómo está tu generosidad con Dios. Y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que domina tu vida. ¿Cuántas enseñanzas tienen que pasar para poder alinear esa área tan profunda en nuestro corazón con Dios? No pierdas la bendición de Dios por cambiarlas por riquezas de este mundo. Entiende esto, iglesia. Tus finanzas, tu economía no va a crecer y no va a aumentar por retenerla, solo se va a estancar. El mundo te dice que ahorres dinero y que no gastes y que lo guardes y lo metas bajo el colchón. Y que vas a tener dinero para el futuro y que nada te va a faltar. Pero ¿sabes que eso es una verdad totalmente incierta? Sí, porque lo único cierto es que el dinero se va en un abrir y un cerrar de ojos. ¿Cuántos han tenido dinero aquí y de repente dices, ¿en qué lo gasté? ¿Cómo fue que ya se me fue? ¿Qué sucedió? Yo tenía tanto y tenía planes para ese dinero, pero el dinero es como agua en las manos. ¿Cuánto lo puedes retener? Quiero cerrar diciéndote que yo no me estoy refiriendo, iglesia, a que gastemos todo lo que tenemos. O tampoco quiero que equivoques el concepto de decirte que ahorrar es algo malo o sea un pecado, porque no lo es. Lo que pretendo decirte es que si tu confianza está puesta en tus ahorros, como el salvador de tus planes, de tus futuros, como la seguridad de tu vejez, déjame decirte que tienes un serio problema. ¿Escuchaste eso, iglesia? Tú eres hijo, eres hija de Dios. Y tienes que vivir bajo sus principios. Y sus principios, en su palabra encontramos verdades tan poderosas para entender, iglesia, que Dios no nos va a desamparar en estas áreas. Yo te invito a que retes tu corazón, a que retes tu fe, a que retes tu intelecto, honrando a Dios bajo estos principios. Y de mí te acuerdas si el Señor no multiplica tus finanzas. Porque Dios
no le ha quedado mal a nadie. Y no vas a ser la primera persona a cual le quede mal. El último pasaje de esta tarde, Lucas 6:38, dice de esta forma: den y recibirán. Si tú y yo hacemos la antítesis de esta primera expresión, lo contrario a esto es: no den, ¿y qué? Y no recibirán. Así de fácil y sencillo es entender la Biblia. Pero la Biblia dice: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido, para que haya más lugar para más. ¿Has agarrado un costal de arena o de arroz o de frijol y lo tienes que sacudir? ¿Por qué razón lo sacudes? Para que se vaya abajo y le quepa más, ¿sí o no? Bueno, así el Señor dice, en una figura de lenguaje, que se va a derramar sobre el regazo la bendición que Dios está planeando para tu vida. Pero también pone un principio: la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Familia, tú y yo decidimos lo que queremos sembrar. Tú y yo decidimos lo que queremos recibir. Sigue ahorrando dinero con temor a que te falte en el futuro. Estás poniendo tu seguridad en algo totalmente incierto. Invierte de corazón y sé obediente a estos principios. Y no solo la bendición será para ti, sino será para tus generaciones y para los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos. Porque así lo dice la Biblia. Contrario a lo que nos han enseñado, que las maldiciones nos persiguen, en Cristo Jesús toda maldición es cancelada. Pero la bendición en Cristo sí es eterna. La Biblia nos enseña que nuestros actos de obediencia tienen consecuencias positivas en nuestras generaciones. Yo te invito a que leas el libro de Hebreos, capítulo 11, capítulo 12, y te vas a dar cuenta cómo a consecuencia de obediencia de Abraham, al dar los diezmos, fueron bendecidas sus generaciones. En un acto de obediencia y un acto de fe. Y dice la Biblia que no solamente fue bendecido su hijo, sino que el hijo de su hijo y el hijo del hijo del hijo de Abraham. Yo quiero algo así para mi familia. Yo quiero algo así para ustedes. Pero te corresponde abrir tu corazón. Deja de luchar en la economía. Doblega tu corazón al Señor. Deja que el Señor regule esas áreas. Tú no engañas a nadie creyéndote ahorrativo o ahorrativa. ¿Escuchaste eso? Es muy visible cuando a una persona le cuesta dar. Le cuesta disfrutar de la vida. Es muy obvio, es muy evidente. Disfruta lo que Dios te ha dado. Nadie te asegura que el día de mañana estarás aquí. Y si algo Dios nos ha enseñado a la iglesia este año, es que la vida puede ser de un momento a otro totalmente distinta. Iglesia, ¿con qué te ha bendecido el Señor? Te pregunto en esta tarde, ¿de qué manera te ha bendecido el Señor? ¿De qué formas lo ha hecho Dios? Y la pregunta final, ¿de qué manera lo estás honrando con lo que Dios ya te ha dado? ¿De qué manera lo estás haciendo? Tú y yo decidimos cuánto queremos recibir. Yo sé que hay personas que necesitamos ponernos a cuentas en esta área. Solo te lo voy a dejar como una idea en el corazón para que lo analices y que cuando llegues a tu casa y ores, esta idea venga a tu memoria. Pero el dar es un tema muy serio, pero el no dar es un tema aún más serio. Porque la Biblia menciona en aquella lista negra de Apocalipsis aquellos que no han de entrar o no han de heredar el reino de Dios. Y aquellos que encabezan la lista negra de los que no fueron salvos son los avaros y los codiciosos. Es un tema muy serio, la avaricia en nuestro corazón. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición
y edificación para tu vida. Esperamos verte pronto en casa. Acción Community Church. Que Dios te bendiga.